Ya vimos composición de movimientos directos o isometrías directas. Hoy en este video vamos a ver la composición de tres simetrías axiales que nos va a permitir en otro video generalizar la composición de isometrías para todo tipo de isometrías. ¡Ya! El primer caso es cuando los tres ejes de simetría son concurrentes. Concurrentes quiere decir que se cortan los tres en un mismo punto. Para hacer la composición de las tres simetrías axiales de ejes concurrentes hacemos lo siguiente. Los ejes 1 y 2, que son consecutivos, forman una rotación. Al cortarse en O, una rotación de centro O, si este ángulo lo llamamos alfa, el ángulo de la rotación va a ser 2 alfa. Recuerden que el ángulo que formaban los ejes era la mitad del de la rotación, por lo tanto el de la rotación es el doble del que forman los ejes. En este caso de 1 a 2 voy en sentido horario, por lo tanto horario. Luego vamos a hacer lo siguiente, los ejes 1 y 2 los vamos a reposicionar a la nueva posición 1', 2'. O sea, vamos a cambiar la posición de los ejes 1 y 2, pero para que siga siendo una rotación vamos a tener que girarlos manteniendo el ángulo, manteniendo el centro y manteniendo el sentido. Y lo vamos a hacer de tal forma de que el eje 2 quede arriba del eje 3. O sea, que el 3 y el 2 coincidan. Por ende, el eje 1 va a quedar como por acá, formando el mismo ángulo que formaban antes. 1 y 2 lo forman ahora 1' y 2'. El S3 y el 2' dan la identidad porque cuando dos simetrías axiales tienen el mismo eje y las aplico de forma consecutiva se anulan, da la identidad. Y por ende, la simetría 1' con la identidad da la simetría 1' y el resultado es la simetría axial de este eje que está acá. Todo esto se puede resumir en la siguiente frase. Giro dos ejes consecutivos hasta que dos consecutivos coincidan y se eliminen. Cuando digo consecutivos me refiero a que los que giro en la numeración están 1 o 2 son consecutivos y luego los que hago coincidir 2' con 3 también son consecutivos. No me serviría hacer coincidir, por ejemplo, el 1 con el 3. Tengan muy presente eso. Segundo caso, cuando los tres ejes son paralelos. En este caso, el eje 1 y 2, que hoy formaban una rotación, van a estar formando una traslación. Podemos poner un par de puntos, uno sobre cada eje, nombrar A y B, y decir que esta es la traslación de vector 2AB, porque recuerden la distancia entre los ejes era la mitad del vector, por lo tanto si AB es la mitad del vector, el vector es 2AB. Luego, al igual que los ejes de una rotación se pueden girar manteniendo el centro y el ángulo, los ejes de una traslación se pueden trasladar manteniendo la distancia entre ellos. Así que descomponemos la traslación en 1', 2', de modo que el 2' y el 3 coincidan. O sea, en pocas palabras, traslado el 1 y el 2 hasta que 2 coincide con 3. Acá va a quedar el 2' arriba del 3 y el 1' va a quedar, bueno, un poquito más allá. La distancia no la tomé muy proporcional, tiene que ser la misma distancia. Esta distancia es igual a esta. Hecho esto, el 2' y el 3 como coinciden dan la identidad. Y por último, 1' con la identidad da simetría de eje 1' y ahí tenemos el resultado, al igual que en el anterior, da una simetría axial de eje 1'. Este se resume en la siguiente frase. Traslado dos consecutivos hasta que dos consecutivos coincidan y se eliminen. Bueno, y estos dos son los únicos dos casos que como resultado de la composición de tres simetrías axiales vamos a obtener otra simetría axial. En los siguientes tres casos que vamos a ver, todas las composiciones dan una antitraslación. Tercer caso, dos ejes consecutivos perpendiculares al tercero. Por ejemplo, 1 y 2 perpendiculares a 3 o 2 y 3 perpendiculares a 1. Bien, en este caso tenemos que los ejes 1 y 2 al ser paralelos están formando una traslación. Si le llamamos A y B a estos puntos, 1 y 2 van a estar formando una traslación cuyo vector es el doble de la distancia entre los ejes. Así que sería una traslación de vector 2AB, siempre en el sentido del menor al mayor. 1 es menor que 2. Y S3 es la simetría de vector AB.
Luego esto que está acá, por definición, es la antitraslación de eje AB y vector 2AB. Porque se define antitraslación como la composición de una traslación y una simetría cuyo eje es paralelo al vector. En este caso sería exactamente lo mismo. Si yo le llamo A y B a estos puntos, la diferencia es que acá tenemos S3, S2, S1, como siempre, para atrás, y acá 1 es la simetría AB, y 2 y 3 es la traslación de vector 2AB, y da por resultado la misma antitraslación que mencionamos hoy. La composición de una simetría axial y una traslación cuyo vector es paralelo al eje es un caso en que se cumple la propiedad conmutativa. Pero recuerden que la conmutativa no se cumple en la mayoría de los casos de las composiciones de los movimientos, solo en algunos casos particulares. Vamos al caso 4, que vamos a ver que se reduce al caso 3, y después el caso 5, que se reduce al 4, que se reduce al 3. El caso 4 dice dos consecutivos perpendiculares, o sea, por ejemplo, el 1 y el 2 perpendiculares, que son consecutivos, y el 3 en cualquier lado. O el 2 y el 3 perpendiculares y el 1 en cualquier lado. La regla dice giro los perpendiculares hasta que dos consecutivos queden paralelos y se reduce al caso 3. Miren qué sencillo, yo puedo girar dos ejes perpendiculares manteniendo el centro y dejar el 2 paralelo al 3, porque tienen que ser consecutivos los que queden paralelos. El 2 a la posición 2' y el 1 a la posición 1'. Y en este caso giro el 2 para que quede paralelo al 1. El 2 queda en la posición acá 2' y el 3 queda en esta posición 3'. Al hacer esto, los ejes 1 y 2 desaparecen, se convierten en el 1' y 2', al igual que hicimos en los anteriores. Y acá pasa lo mismo con 2 y 3. 2 y 3 se convierten en 2' y 3' y desaparecen. Quedando entonces el 1', el 2' y el 3, y acá quedó el 1, el 2' y el 3'. Y como ven, quedaron formando una H, como el caso 3, dos consecutivos perpendiculares al tercero. Caso 5, toda posición distinta a las anteriores. Las que se le ocurra, podrían ser dos paralelas y una oblicua, cualquiera que no sea las que vimos. Yo acá las puse en una posición arbitraria, formando un triángulo. 1, 2 y 3, y la regla dice giro dos consecutivos hasta que dos consecutivos queden perpendiculares y se reduce al caso 4. Por ejemplo, 1 y 2 son consecutivos. Los puedo girar manteniendo el centro, manteniendo el ángulo y manteniendo el sentido en que están formado el ángulo. Si voy a girar 1 y 2 que son consecutivos hasta lograr que dos consecutivos queden perpendiculares, es hasta que el 2 quede perpendicular al 3. O sea, giro así y acá el 2 queda perpendicular al 3. O sea que acá quedaría el 2' y el 1' por acá. Y el ángulo que están formando 1', 2' es el mismo que formaban antes 1 y 2. Y obviamente conservan el centro. Al lograr que 2' sea perpendicular a 3, tenemos dos consecutivos perpendiculares. Y dos consecutivos perpendiculares en el caso 4. Aplicamos luego la regla que dice en el caso 4. Bien, y comenzamos con el ejemplo. Tenemos un cuadrado ABCD y debemos de componer la traslación de vector DB con la simetría axial de eje AB. Vamos a llamarle M al movimiento que vamos a componer. La simetría axial vamos a llamarle S1 y a la traslación, como es un movimiento directo, se descompone en dos, vamos a llamarle S2 y S3, siempre recuerden que creciendo hacia la izquierda. Esto es igual de lo que veníamos haciendo en los videos anteriores. Ahora procedemos a ubicar los ejes en la figura. La simetría 1 es la simetría de eje AB, por lo tanto el eje 1 va acá arriba de AB. Los ejes 2 y 3 tienen que cumplir tres condiciones: ser perpendiculares al vector, distar entre sí la mitad del vector, estar numerados del menor al mayor en el sentido del vector. Bien, hay infinitas posiciones para 2 y 3, vamos a tomar una posición particular. El vector DB está acá. Y si la distancia entre ambos tiene que ser la mitad del vector y ser perpendiculares al vector, uno de ellos lo puedo ubicar sobre la diagonal AC, que ya sabemos que las diagonales de un cuadrado son perpendiculares.
a ese le vamos a llamar 2, y 3 la mitad de esa distancia, o sea pasando por B, ya que esto que está acá es la mitad de la diagonal y el vector es la diagonal. Este sería 3, de 2 hacia 3 como de D hacia B. Ahí cumple todas las condiciones. La perpendicular es al vector, la distancia entre ellos la mitad del vector y numerados del menor al mayor en el sentido del vector, de D hacia B. Bien, y ahora observamos cuál de los 5 casos es. Obviamente no son concurrentes, descartamos el primero. Si bien hay dos que son paralelos entre sí, el tercero no es paralelo a los otros dos, por lo tanto no es el segundo. No están formando una H perfecta, por lo tanto no es el tercero. Tampoco es el cuarto porque no tenemos dos ejes consecutivos perpendiculares entre sí. Por ende, descartados del 1 al 4, el único que queda por aplicar es el 5. Si ustedes copiaron lo que decía el 5, decía que había que girar dos consecutivos hasta que dos consecutivos queden perpendiculares. El 1 y el 2 se cortan en A, forman un ángulo de 45 porque la diagonal de un cuadrado es bisectriz del ángulo. Y si el ángulo que forman es 45, es una rotación de centro A 90 porque el ángulo que formaban los ejes era la mitad de 1 a 2 en sentido horario. Bien, lo importante es que al ser una rotación yo les puedo cambiar de posición. Y el procedimiento decía que había que girar dos consecutivos, en este caso 1 y 2, hasta que dos consecutivos queden perpendiculares. O sea, los voy a girar hasta que 2 quede perpendicular a 3, acá. A los nuevos ejes les vamos a llamar 1' y 2'. El eje 3 lo vamos a dejar exactamente igual. Así que como dijimos, 2' va a quedar perpendicular al 3 y el 1' va a quedar acá, alineado con DA. Este es el ángulo de 45 que tienen que formar entre sí. Si 1 y 2 forman 45, cuando los giro, manteniendo el centro, van a seguir formando 45 grados. Y también de 1' a 2' en sentido horario, al igual que los originales. Y de esta manera logramos que estos dos queden perpendiculares. Como el eje 3 y el eje 2' quedaron perpendiculares en un punto al que le vamos a nombrar P, esto va a formar una simetría de centro P. Y como tenemos dos consecutivos perpendiculares, estamos en presencia del caso 4. Y vamos a girar el eje 2' y el eje 3 a la posición S3', S2', de modo que dos consecutivos queden paralelos. Así que sería así. Giro el 2' y el 3 perpendiculares hasta que el 2 quede paralelo al 1, manteniendo el centro P. Recuerden que yo después que giré el 1 y el 2 a la nueva posición 1' y 2', el 1 y 2 originales ya no están más, sino que simplemente se convirtieron en el 1' y 2'. O sea, los únicos ejes que tenemos presentes hasta acá son el 1', el 2' y el 3. Y como dije recién, giro los perpendiculares, o sea el 2' y el 3, de modo que 2' quede paralelo al 1', o sea hasta que dos consecutivos queden paralelos. Así. Acá va a quedar el 2 segunda y acá va a quedar el 3'. Al hacer eso, el 2' y el 3 desaparecieron y se convirtieron en 2 segunda y 3'. Y los ejes 1', 2 segunda y 3' quedaron formando una H perfecta, o sea es el caso 3. Simplemente le ponemos un nombre a este punto, vamos a llamarle K, y el eje 1' y 2 segunda forman la traslación de vector 2kp, porque recuerden que el vector es el doble de la distancia entre los ejes paralelos, o la distancia entre los ejes paralelos es la mitad del vector, que es lo mismo. Y S3' es simetría de eje KP, y por definición esto es una antitraslación de eje KP y vector 2kp, siendo este el resultado de la composición. Bien, lo importante acá es conocer los 5 casos y ser ordenados a la hora de ir haciendo los pasos. Pero se pueden sentir tranquilos que de esta manera siempre sale y pueden llegar al resultado. Mi obsesión es tratar de hacerles la vida más fácil y espero que esto lo puedan aplicar. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.